Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Bellas Artes de Asturias. Soy María López Fanjul, la nueva directora, y es un placer estar hoy aquí para presentar esta conferencia de Juan Llano. Juan Llano es crítico de arte y comisario independiente, licenciado en Historia del Arte y Filosofía por las universidades de Oviedo y Barcelona, respectivamente, máster en Comisario de Arte y Pensamiento Contemporáneo por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, con beca de Comisario de Exposiciones y Gestión Cultural de la Fundación Botín, 2009. Juan ha colaborado en proyectos e instituciones como MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, la Fundación Tapies, en Barcelona también, el Centro de Arte Santa Mónica, en Barcelona, la Fundación Bilbao Arte o Artelecu, en San Sebastián. Participa con ensayos en catálogos y más publicaciones editados por el IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el MoMA, el Moscow Museum of Modern Art, o recientemente en la redacción del catálogo razonado del siglo XX de la Fundación María Cristina Massaveu Patterson. Así que tu público, Juan, yo me retiro. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias al Museo de Bellas Artes, gracias María por la presentación y gracias a todos vosotros por asistir y nada, os ruego que seáis un poco impacientes porque mi naturaleza tiende a expandirse y de repente me enrollo más de lo que debería. Bueno, la conferencia que os voy a leer, porque ni siquiera voy a impartir, creo que más bien la voy a leer, está basada en el texto curatorial que me gustaría que hubiese sido un poquitín más comparativa, ¿no? O sea, que tuviésemos todos ya el catálogo disponible y para que nos sirviera como guía. Y a partir de esa primera impresión del catálogo ya leído por todos, yo hacer como una expansión de la exposición que os voy a comentar ahora, ¿no? Que comisaría yo, que se llama En Arcadia, pinturas, las últimas pinturas, última producción pictórica de Alberto Amet. Y nada, en principio, al no tener catálogo todavía, me gustaría comentaros cómo estructuramos la exposición, cómo estructuramos a nivel estético y conceptual la exposición y sobre todo comentaros como premisa que esto no es una tesis ni es una idea mía con la que yo ilustro la tesis con obras de Alberto Amet. Esto es una síntesis de ideas que se fueron fraguando a lo largo de muchos meses entre artista y comisario y de aquí salieron todas estas ideas que os vamos a comentar. Sí que es verdad que hay varias ideas como el concepto de Den Crown o el arte auroral, que sí que lo puse yo, pero comentado también con Alberto. Y nada, pues la estructuramos así, en una introducción, como la Arcadia de Amet como un refugio de la pintura del siglo XX, que hablaremos de la Arcadia real versus la Arcadia literaria. Después una evolución del mito, que seguramente que es una introducción que nos va a llevar muchísimo rato, porque vamos a ir de Virgilio a Lana del Rey, que Lana del Rey parece como una cosa anecdótica, pero para hablar de la posutopía y la hiperrealidad viene muy bien, y de esto habla la pintura de Amet. Después un desarrollo 1 que parece que no tiene relación con los otros, que es la Arcadia de Den Crown como espacio para el pensamiento de Avi Barbour, que después lo extenderemos a su Atlas Mnemosine, y después otros dos desarrollos que habla del acto de pintar y del paisaje y el espíritu, ¿no? Que aquí entran pues desde el arte auroral de María Zambrano hasta la estética de lo sublime, que es obvia, Asturias como el genius loci, e incluso Hegel y bueno, hay otras personas que habrá. Y después una conclusión
que yo concluí que era una Arcadia contra la diferencia, no era una Arcadia solamente poética donde la gente iba a... huía y para buscar un lugar mejor y un lugar donde evadirse de todos los problemas que tuvieran, sino que es una Arcadia para el pensamiento. Entonces, deberíamos, bueno, comentaros que hay mucha letra en esta presentación, no debería haber tanta, pero también sirve para ilustrar con este dibujo que no está en la exposición, este dibujo pues panasturiano de Alberto Amet, que nos sitúa en el lugar, son Manzanos en marzo, es un dibujo del 2022, se titula Manzanos en marzo en San Miguel de Arroés, que es que nos ayuda a situar al autor, ¿no? Desde el lugar desde donde pinta y desde donde trabaja. Y bueno, vamos a encontrar el paisaje, tanto el paisaje asturiano como las costumbres asturianas como bajo continuo de toda la exposición, y empezar, esta sería como una introducción a la introducción, que es la princesa de Beriña, que para mí es como una cuádruple alegoría Asturias, que es la Asturias principesca, la Asturias rural, la Asturias industrial, y después está como una especie de bandada de pájaros que parece que nos hablan de esta Asturias migrante, ¿no? Que recibe y que recibe pues, flujos de migración pues, que nos traerían buenas otras cosas, ¿no? Esta es la Beriña actual, que, bueno, volvemos prácticamente aquí, Alberto no está haciendo nada de uso de la imaginación. No vemos a la princesa, pero sí vemos ropa tendida, que seguramente alguna princesa del pueblo la habrá colgado con al fondo las naves industriales y todo el tema industrial. Que esto sirve y, bueno, y nos da como una base de una pintura no solo apegada a la tierra, no a la tierra simbólica, ni al paisaje asturiano idealizado, sino también la pintura de Alberto tiene mucho que ver con una realidad social que se hace eco de ellas, ¿no? También esta le hicimos conversar con una alegoría de Asturias que es de José Uría y Uría, que no tenemos la diapositiva, esa es la que se nos había perdido, pero bueno, que la hizo Uría Uría en 1913, José Uría Uría en 1913 con los alumnos de la Escuela de Arte de Oviedo, y nos sirve también para fijarnos, o sea, para tomar nota de cómo Alberto toma estos trabajos artesanales como una parte de interés, ¿no? Empezamos con una Arcadia. Antes de entrar en la Arcadia literaria, queríamos hablar de una Arcadia real, una Arcadia que existe en realidad. En el macizo central de la península de Peloponeso tenemos un pastor actual con el paisaje real que tiene la Arcadia hoy, ¿no? Es un lugar bastante agreste, sin comunicación alguna, sin salida a la mar, y es una Arcadia muy alejada de la Arcadia literaria, que parece que es la que representa a Amet en sus pinturas, ¿no? Pero también la comparamos con esta primera pintura, que es la más antigua de las que forman la muestra, que se llama Yermes y Tameza, con este paisaje eminentemente rural, donde se ve ya unas tazas de simbolismo, ¿no? muy apegado al primer Evaristo Valle, pero también se ve un agricultor en su huerto, después se ve aquí a la parte
derecha un apeadero con una persona esperando y el ambiente eminentemente rural, para después terminar con este pastor, este dibujo pequeñito, este pastor ya muy en la Arcadia literaria, con una hoguera, con el cielo como mucho más vibrante, mucho más poético. Y después, sobre todo, abrimos la exposición con estas figuras de monos, burros y estas figuras así un poco grotescas, ¿no? que representan en Goya, que la comparamos con Goya, sí que representan un poco la ignorancia del pueblo y la intelectualidad mal avenida, la falsa intelectualidad, pero que en Hamet vuelven a representar esta España popular, ¿no? Esta España simiesca, como dijeron los detractores del constructivismo, que entre ellos Ortega, ¿no? Que dijo que una España tan burda y tan de pueblo y tan ignorante no se podría representar. Esto es lo que llamaron estos detractores la España simiesca, en la que aparecen bastantes monos. Bueno, un ejemplo de España simiesca es esta carnavalada de Baristo Valle, o algunos personajes populares de Zuloaga, o incluso algunos pescaderos o pescaderas de la España blanca de Sorolla, también estarían dentro de esta España simiesca, pero que Hamet sobre todo la utilizan no solamente para degradar a estos tipos populares en los que se inspira, sino para ensalzarlos. De hecho, este mono de oro, que pertenece a la colección de Zaida, está por aquí, no me acuerdo cómo te apellidas, pues ya lo vemos como un personaje popular, es un pastor, lleva callado de pastor, pero también este oro, que el oro revaloriza estas clases populares, ¿no? Y después también es un mono como que habla de un paso, ¿no? De un paso a lo trascendente. Y nada, ya a partir de estas clases populares, Alberto sí que ya empieza a irse por caminos más literarios, ¿no? Ya empieza a coger de referencias a Ovidio, a Virgilio, a San Lazzaro en el Renacimiento, mucha Biblia. Y bueno, pues aquí empezamos ya con una ilustración de las bucólicas de Virgilio. Aquí ya entramos en esta Arcadia, ya salimos de la Arcadia agreste, esta intransitable y esta pueblerina, esta ignorante de la que os hablaba, para llegar a una Arcadia ya idealizada, superidealizada. Ya en Virgilio, que es el descubridor total de la Arcadia, decía que era una tierra de paz, una tierra de armonía con la naturaleza, con los animales, una tierra de inocencia. Y es lo mismo que quiere mostrar Hamet, ¿no? Una tierra pues habitada por ninfas, duendes, hadas, dioses, ángeles, otros seres celestiales, semidivinos, también pastores, poetas, músicos, siempre de vida contemplativa, con sensibilidad artística, melómanos. Y bueno, como Virgilio, pues que intenta representar como una edad de oro, ¿no? Que es una edad en la que el hombre todavía puro, vamos a decir, gozaba de todas de estos placeres que le daba la naturaleza y la contemplación pura, ¿no? Entonces la comparamos con otros dos cuadros de Hamet. Uno es Lidaldea, que es el más verde, donde está una ninfa así en postura galante, ociosa, y otros con otros personajes ahí en la profundidad del bosque, pues también como divirtiéndose, ¿no? Y nada, lo que se pretendía era eso, llegar a una edad de oro, regresar a una edad de oro, una edad perdida ya para Virgilio, pero que podría ser recuperada, donde se pudieran, bueno, puse esta edad de oro de Karnak el Viejo para representarlo un poco,
pero bueno, pues donde se gozaba de amor libertino, de plena juventud, porque era gente que no, con una juventud perenne, repletos de salud y de felicidad. Y después con Ovidio la cosa ya cambia porque, bueno, esto es Orfeo, que es, es el capítulo 11 de la Metamorfosis de Ovidio. Ovidio ya la cosa cambia porque Ovidio ya pone un poco de trabas a esta edad de oro, a esta felicidad tan bucólica de la que hablaba Virgilio y tal. Y decía ya, como muy adelantado a su época, que sería imposible retornar a una edad de oro en un mundo tan cruel y despiadado como en el que estábamos, ¿no? Que si acaso la edad de oro podría ser una edad individual donde podríamos llegar a través de nosotros mismos, ¿no? O sea, diseñándola como enriquecimiento interior, pero ya no sería una edad física a la que regresar, ni una tierra prometida, ni nada por el estilo. Aquí Orfeo es el dios, semidios, hijo de una ninfa, y el dios Apolo, tañedor de poeta, tañedor de lira, que con su lira aposenta a las fieras, hace reunirse a hombres y mujeres a su alrededor. Y bueno, todavía está presente esta Arcadia bucólica, pero ya con Ovidio hay como un halo de esta melancolía por no poder recuperar esa edad de oro de la que Virgilio quería, ¿no? O sea, la que quería regresar. Entonces ya aquí se tiñe de cierta melancolía la cosa de esta falta, de esta ausencia, de esta imposibilidad de recuperación, y esta melancolía que tiñe casi todas las obras de Hamet. Después ya pasando de Roma ya entramos como en el Edén por antonomasia, ¿no? en nuestra Arcadia judeocristiana por antonomasia. Aquí ya no hay felicidad absoluta, aquí ya no hay Arcadia. Esto es un lugar cerrado, esto es un hortus concluso. Esta Arcadia te la tienes que ganar, y la tienes que ganar obedeciendo la ley de Dios. Esto ya es un premio, o sea, llegar a estas Arcadias es un premio. Solo por haber mordido una manzana, que era el fruto prohibido, te destinaron a la vergüenza, a la vida de sufrimiento, al no poder alcanzar nunca el lugar feliz del que se te había prometido, a no ser que sigas las leyes de Dios. Y una vez muerto, entonces ya esto es un lugar solamente para almas. Imposible encontrar el paraíso terrenal vivo, ¿no? Y estas connotaciones bíblicas las encontramos mucho, sobre todo en los pastores que representa Hamet, ¿no? Que también los pastores son como estas personas muy en contacto con la naturaleza y que representan una vida plena en plena naturaleza, pero también son los conductores de almas en la Biblia, ¿no? Entonces tienen este carácter psicopompo, ¿no? Del conductor de almas, ¿no? Pues como esta pastorcilla explicando el cielo a un corderillo, esto se titula así. Pero claro, aquí ya, después de la culpa cristiana, no sabemos qué cielo explica, si es que el cielo de luz baja a punto de romperse, o el cielo salvífico de que nos promete la Biblia una vez muertos, si hemos cumplido sus leyes, ¿no? Lo cierto, en cualquier caso, es una conexión entre lo terrestre y lo celeste, entre lo terrenal y lo divino, ¿no? Que lo marca sobre todo esta hoguera,
que es una combustión terrestre que a través del humo pues se eleva al cielo, ¿no? O este otro pastor o pastorcilla, él dice que son pastorcitas, pero esto es un claro guiño al buen pastor de Murillo, ¿no? Con el cordero, símbolo de la redención y símbolo de Cristo, y también la hoguera, que en la hoguera aparecerá mucho en la pintura de Amet. O este otro pastorcillo ya dorado. Este sí que tiene que ver un poco más con este pensar terrenal de Alberto, no subirse tan arriba, y también es un pastor dorado que hace referencia al oro, siempre hace referencia al valor que se le otorga al contacto con la tierra, que por esto mismo a mí me hizo pensar, esto ya es una idea bastante mía, en los Kintaro japoneses, que son estos niños que en los años 80 se convirtieron en los chinos que colgábamos antes, pero realmente son los Kintaro, que representan pues al niño representan realmente estas ganas de no perder la esencia, lo puro de la niñez y de la infancia, pero también y sobre todo representan el amor a la naturaleza y los animales. Son como está muy arraigado en la cultura japonesa. Y introducir el Kintaro aquí, que ya lo habíamos hablado con Amet y yo, era para salirnos un poco de todos estos referentes de la cultura occidental, Biblia, cultura clásica, y expandirnos un poco más allá de todo lo que se nos hace un poquitín más lejano, ¿no? Iconográficamente y conceptualmente, como es Japón, y tanto en el espacio como en el tiempo, aunque estos Kintaros son del periodo Edo, que son del siglo XIX. Que tal bien. Después, ya para terminar las referencias bíblicas, bueno, tenemos este cuadro que se titula Pasando el río, que es un Cristóforo, es un San Cristóbal, que este San Cristóbal le pongo, me parecía interesante enseñárosle, porque no solo por la iconografía, ¿no? Que es el portador de Cristo, el que le pasa al río, el niño Cristo que se convierte en un Cristo adulto que cada vez va pesando más, sino porque es una leyenda medieval que es por la que San Cristóbal se hace patrón de los transportistas y los camioneros y tal, y lo podemos ver en muchísimos salpicaderos de coches y de camiones, con esa estampa que puse ahí, que es un poco, que remite un poco a la cultura más, a lo popular, a lo más popular, ¿no? A la pintura, a la cultura bizarra, incluso kitsch, esa cultura que ninguna colección quiere, este arte de los domingos, puro pasatiempo, solamente de adorno, y eso, pero que Amet la tiene muy en cuenta, ¿no? Esa pintura de Casa de Cultura y estas cosas, ¿no? Y en este caso, aparte, también hace referencia un poco a la guerra, porque es un señor que está salvando a un niño de los desastres de la guerra, porque estas pinceladas blancas que parecen casetas y, bueno, casi fantasmas, son un poco escombros de la guerra, que van a aparecer mucho también en la pintura, en esa última producción de Amet, haciendo referencia justo a esto, ¿no? Para terminar con esta época de la Edad Media, tenemos aquí una obra de transición que dialoga con una pieza del museo, que es otro ángel. Los ángeles aparecen muchísimo en las pinturas de Amet, aparecen mucho, pero más que como ángeles custodios o liberadores o ángeles protectores,
son como las ninfas y como la hoguera que os hablaba antes, son como figuras de transición entre lo terrenal y lo espiritual, ¿no? Entonces lo comparamos con este ángel del dorador catalán, de Rafael Bergós, el ángel liberando a San Pedro de la torre donde Herodes lo había puesto preso, y lo comparamos con este ya regresando a casa como ya cansado del trabajo, ¿no? Son como los ángeles aparecen en Alberto como figuras que tienen un cometido más prosaico y más de andar por casa. Se parece un poco a las pinturas estas de los prerrafaelitas, ¿no? Cuando pintaban la noche de boda de la Virgen y unas cosas así. Los ángeles de Alberto están más unidos al suelo que otros ángeles. Y después, esto es curioso, pasamos al Renacimiento. La Arcadia renacentista es una Arcadia que ya está libre de culpas, que es una Arcadia que es física, que es un lugar potencial donde podemos alcanzar. Es un lugar de evasión tanto física como espiritual, y es una Arcadia que sobre todo huye del mundanal ruido, del mundo urbano, ¿no? Y el paradigma más cercano de esta Arcadia renacentista o proto-renacentista la tenemos en Jacopo Sanazzaro y en su novela La Arcadia, ¿no? Que habla de un joven, el joven sincero, que harto de su vida en Nápoles, decide huir a la Arcadia real, a la Arcadia esa del Peloponeso, la Arcadia llena de pastores y tal. Y decide huir por una decepción amorosa. Y es en esa Arcadia, en la Real, precisamente entre los pastores, algunos músicos, algunos poetas, siempre de pueblo, donde encuentra esa paz espiritual que no le daba la gran ciudad, ¿no? La gran ciudad de la que huía, que era la Nápoles renacentista, una locura, ¿no? Entonces, en este ambiente rural, Sincero empieza a ver una atmósfera mágica, casi utópica, una utopía en plena realidad, realmente, que es un poco lo que nos pasa hoy con el turismo neorrural, ¿no? Que van a los pueblos a buscar esta Arcadia y realmente la encuentran, aunque hay muchísimo detrás. Bueno, pues en esta Arcadia que Ahmed retoma, esta Arcadia real de San Lázaro, también empieza a poner estos elementos con los que fue jugando en las otras Arcadias, ¿no? Ángeles, ninfas, hogueras. Ya se hace una Arcadia más mágica, los colores empiezan a bajar, la luz se hace mucho más baja y los personajes se elevan a otro plano. En esta pintura Misterio yo la quise comparar con una de las pinturas más paradigmáticas del Renacimiento, ¿no? Con la Escuela de Atenas de Rafael, y concretamente con este diálogo que mantienen Platón y Aristóteles, que es el mismo diálogo que están manteniendo este ángel y la ninfa, ¿no? Que tratan de, pues como Platón apuntando al cielo y Aristóteles apuntando al suelo, Platón diciendo explicando qué será mejor, ¿no? Si aquello tan elevado que está encima de nosotros, ese mundo de las ideas, ese mundo espiritual, o la ninfa, como Aristóteles, diciendo, no, lo más importante es lo que tenemos aquí en el suelo, ¿no? Apuntando al cielo, al suelo.
una vida como la que desea una ninfa, ¿no? Una vida mucho más disoluta, más carnal, más terrenal. Y bueno, esto yo lo comparé muchísimo con esta Arcadia renacentista de Sannazaro, igual que, bueno, estos personajes que ya no se distinguen, que son pura luz. Pues el propio espíritu, el propio persona es la que emana la luz, ¿no? Es de la que emana la luz. O estos desdoblamientos que tiene, muchos desdoblamientos, que es ya la... Bueno, no sé si veis en la esquina un personaje recostado y su doble espiritual, un personaje real con su doble espiritual, y apuntando al cielo, como lo hacía Platón en la Escuela de Atenas, apuntando a un mundo más elevado, ¿no? O también las hogueras. Las hogueras es un elemento súper platónico, es un elemento platónico por excelencia, el cielo, lo que conecta la tierra con los mundos más elevados. Pero que bueno, que lo tenemos en la cultura occidental como muy arraigado, pero sigue estando hoy, ¿no? Yo superpuse a esta ninfa con hoguera, invocando a lo más elevado, esta hoguera con los niños de la Barceloneta al día de San Joan, o esta hoguera de la tribu mexica en el desierto de Sinaloa. Al final la hoguera es purificador y la hoguera es conexión con lo más elevado. Bueno, esta es otra ninfa con hoguera. Las ninfas aparecen muchísimo también como conexión entre lo terrenal y lo elevado. Las ninfas eran acompañantes de dioses, van siempre desnudas o semidesnudas, ellas mismas son inmortales y bueno, son nexos de conexión. Pero después ya, saltando un poquitín, ya pasamos a... Aunque parezca mentira, aquí estoy hablando ya de siglo XIX y XX, porque estamos hablando en el siglo XX, en los años 40, con Bruno Snadel, que es un filólogo helenista, que rastrea toda esta genealogía de Arcadias hasta su época, incide en el carácter espiritual que tiene la Arcadia. O sea, ya no es una Arcadia física, sino espiritual. Y sobre todo lo pone y lo constata, lo pone de manifiesto en un ensayo de 1946 que se titula El descubrimiento del espíritu, que no es otra cosa que es esta genealogía de Arcadias, ¿no? Pero él dice que en 1946, en una Alemania devastada por la Segunda Guerra Mundial, la Arcadia que deseamos es una Arcadia, o sea, es un lugar a donde huir, bueno, físicamente casi que era imposible, pero por lo menos espiritualmente, ¿no? Y entonces aquí en el siglo XX y en este contexto bélico, las Arcadias son lugares de huida, o sea, hay que huir, aunque sea de tu propio cuerpo, hay que huir. Pero claro, estas huidas, Bruno Snell no las encuentra solamente a raíz de los desastres bélicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que él vivió en primera persona, ya las había encontrado antes, por ejemplo, en Mary Shelley, cuando escribe Frankenstein, ¿no? Que esto parece una anunciación, bueno, es la anunciación de Frangélico y un fotograma de una de las primeras películas de Frankenstein. Y Mary Shelley lo que quería huir era del poder de Dios, que es muy heavy, y decía que no solo Dios podía fabricar un hombre, o sea, habrá otra gente que podría fabricar una nueva humanidad. Y eso lo encontró en el doctor Frankenstein, ¿no? Que hizo otro cuerpo, y además otro cuerpo bastante bondadoso, no es tan terrorífico. Y
esta pintura de Amet, que se titula El cielo engendra la tierra, habla precisamente de ese rayo creador y ese rayo fecundador de una nueva tierra, una nueva humanidad. En el cuadro también hay una pequeñísima anunciación, que lo que anuncia, las anunciaciones siempre son algo nuevo, ¿no? Lo anuncian algo nuevo, una vida nueva. Alberto Amet, lo que pasa es que se recrea un poco en el rayo que da vida a Frankenstein a través del cine, porque en la novela Frankenstein despierta apaciblemente después de un sueño bastante profundo. Despierta una noche tal cual. No hay la dramatización cinematográfica de esta combustión eléctrica que da vida al monstruo, que no es tan monstruo, ¿no? Que es una incipiente humanidad, quizá mejor. Después, bueno, también comentaros que Alberto juega mucho en sus obras con el punto Hombar, que el punto Hombar es ese punto real o ese punto literario que es real, ¿no? Pero él, a partir del punto Hombar localizado, por ejemplo, esta Alicia que es Alicia en el jardín, que bueno, Alicia deja su Wonderland de Lewis Carroll para abandona este lugar para ponerse en el paisaje asturiano, ¿no? Localizar el punto Hombar es localizar a Alicia en el País de las Maravillas, sacarla de allí y darle otra nueva vida, que se la da en los bosques, páramos y paisajes asturianos, como también pasa en Pierrot y Colombina, que son dos personajes sacados de la comedia del arte italiana. Sabéis que los de la comedia del arte italiana son representaciones teatrales que se hacían al aire libre, en ambientes muy urbanos, en plazas, soportales, castillos. De hecho, hay un recuerdo de esa arquitectura y de esa urbanidad medieval, donde Pierrot y Colombina se enamoran, que no se enamoran, que también es otro punto Hombar, y los traslada al paisaje asturiano. La comedia del arte son representaciones teatrales de temática amorosa, y casi siempre son tres personajes, Pierrot, Colombina y Arlequín, que se disputan el amor. Bueno, Pierrot y Arlequín se disputan el amor de Colombina, pero siempre es Arlequín el que gana, menos aquí, que es Pierrot. Esto es dar un giro en este punto Hombar que yo os digo, ¿no? Otra de las huidas es esta Titania, sacada de El sueño de una noche de verano de Shakespeare, con su corte de ninfas. Este es un momento woke que tiene Alberto, porque ellas huyen de un poder patriarcal. O sea, estas hacen como un mundo solo para mujeres, ¿no? Que también se puede estar inspirando en la Millennium Hall, que es una de las obras del siglo XVIII de la escritora Sarah Scott, ¿no? Donde las mujeres nacen y se van a vivir a esta Arcadia inventada, que es en la que sitúa Alberto a Titania, con todas sus ninfas, y después la peor de las huidas posibles, que es la de Ofelia, ¿no? Suicidada, dada muerte a ella misma en una laguna. También, como sincero, el personaje de Sannazaro, después de sufrir un desengaño amoroso en las fiestas del pueblo, porque esas lucecinas de allá atrás es el pueblo. Esto es muy interesante porque, y de aquí también viene la ironía de Lady Aldea, porque a pesar de estas aldeas de plena felicidad, bucólica, donde reunirte con el espíritu, donde llevar una vida disoluta, de plena contemplación,
también están estas aldeas repletas de historias oscuras, de las que Hamed también se hace eco, muy sutilmente, pero en muchas de las obras hace eco de esta aldea negra, ¿no? Bueno, pues nada, concluimos que la historia de la Arcadia es de como lugar de huir, pues esa es un poco la historia que nos muestra toda la iconografía que tiene que ver con las huidas, ¿no? Y como os decía antes, incluso con la huida del propio cuerpo, de huir de tu propio cuerpo, como esta maternidad, esta madre y esta hija, que se pueden comparar con las 3 edades de Klim, lo que pasa que aquí faltaría la 3ª edad. Y después también hay un recuerdo teosófico muy evidente a Lemuria, ¿no? A los personajes, a los lemurianos, a esos personajes que habitan Lemuria, que según la teosofía es una pseudorama de la filosofía cuya epísteme, cuya teoría del conocimiento se basa en una intuición, en una iluminación interior, ¿no? Una iluminación interior que te conecta con otras realidades. Que bueno, pues en esta Lemuria los personajes tenían ya cuerpo, era mitad cuerpo físico, mitad cuerpo astral, y esto también se puede relacionar un poco con toda la iconografía psicodélica y de estados de supraconciencia que nos vinieron después. Por eso puse ahí este hombre saturniano, ¿no? Ya con una estética bastante de la psicodelia. Y ya para terminar todo este repaso de Arcadias, con toda esta genealogía de Arcadias, hay muchísimas más, pero me gustaría terminar solamente para repasar la genealogía de las Arcadias con una época como la de ahora, ¿no? Como una época como la de la hiperrealidad, ¿no? Una Arcadia posutópica, una Arcadia que nace después de haber agotado todas las posibilidades utópicas y todas las posibilidades literarias, mentales, que se dieron para teorizar esto, y nadie mejor, bueno, y esto ya es un poco meme, que Lana del Rey para mostrarnos esto en su vídeo Arcadia, que se titula así. Ella, Lana del Rey, que iba a poner un poco el vídeo, pero es que vamos muy mal, me enrollo mucho y estamos muy mal de tiempo. Ella encuentra esta Arcadia en una habitación del Hotel Hilton de California, ¿no? Y es muy sugerente el vídeo porque hace los mismos movimientos frente a la ventana del Hilton que esta ninfa chica de Hamed que yo superpuse a la cara de Lana del Rey, ¿no? Pero también porque dice cosas tan arcádicas como estas que os leo, que os traduzco. La traducción es mía, entonces igual no es muy allá. Mi cuerpo es un mapa de LA, me mantengo erguida como un ángel con halo, asomada a la ventana del Hotel Hilton, gritando, «Hey, baby, vente conmigo». Y en Arcadia, todos los caminos conducen a ti. América, no puedo dormir en casa esta noche. Llévame al Hotel Hilton o ponme una cruz en la colina. Soy una niñita perdida encontrando mi camino hacia ti, Arcadia. O sea, llévame a la Arcadia, al Hotel Hilton, o mátame, o ponme una cruz en la colina. O sea, esa era la Arcadia. Y esa es la Arcadia hiperreal, ¿no? Pero una vez consumada toda la metáfora, una vez consumida y gastada toda la metáfora arcádica, ¿cómo podemos seguir? ¿En qué lugar
¿Qué lugar encontramos para vivir felices, ¿no? Para vivir serenos, para vivir serenos de espíritus? Bueno, pues yo creo que la Arcadia, que la nueva Arcadia, esta Arcadia a la que pretendemos, sería una Arcadia muy relacionada con el concepto de Den Kraun, que es un concepto de Avi Warburg, que significa lugar para el pensamiento, ¿no? Un espacio para el pensamiento, del Denken, del verbo pensar, y Raum, como dicen los alemanes, como espacio, ¿no? del pensamiento. Este Den Kraun es un espacio conquistado a la barbarie tecnológica, ¿no? A la barbarie de la hiperrealidad que estamos viviendo ahora. Es un espacio donde el hombre todavía se le permite contactar directamente con la naturaleza, contactar con su propia naturaleza y sobre todo contactar y ponerse en relación con los símbolos que le han ido construyendo. Porque justo en esta hiperrealidad lo que estamos perdiendo son nuestros propios símbolos, y es lo que hace Alberto en esta exposición, ¿no? Recuperar los símbolos. De hecho, el Den Kraun yo lo relacioné con esta pintura, que es un pensante, una pintura clásica de un pensador, también de oro. El oro, ya sabes, como os venía diciendo, relacionado con la puesta en valor del pensamiento y con unas ruinas, que nos hablan de lo que pasó, pero sin embargo no nos permiten olvidarnos de ello, ¿no? Es como una recuperación un poco del símbolo, y aparte todo esto sobrevolándolo por esta especie de ángel de la historia, que en este contexto parece ser el ángel de la historia de Klimt. O sea, la relación es súper evidente. Pero volviendo a Avi Warburg, que os hablaba, que hablaba del espacio para el pensamiento. Warburg es un historiador alemán, un psicólogo, historiador del arte, crítico, teórico, un pensador, que trató de sistematizar todo un sistema de pensamiento, o sea, trató de vertebrar todo un sistema de pensamiento basado justamente en las imágenes de la que estamos construidos. Es un sistema de pensamiento sin palabras, solamente en imágenes. Para ello para ello comenzó ideando en 1924 lo que llamó el Atlas Mnemosine. Mnemosine, que es la diosa que personifica los recuerdos, ¿no? ¿no? Y que consistía en una serie de palafones vacíos que él organizaba de forma temática, ¿no? Él cogía la palabra ninfa, todas las imágenes de ninfa que iba encontrando a lo largo de la historia, por las revistas que manejaba, los documentos, las iba pegando en un plafón. Lo mismo hacía con la palabra muerte, todas las imágenes sobre muerte en otro plafón. Y pues el amor, otro plafón, y así sucesivamente. Pues yo quería llegar a Warburg porque para mí, y lo hablé con Alberto, el paisaje asturiano que utiliza Hamet son como los plafones de Warburg. Aquí tenemos el número 39, ¿no? Que se dedica a las ninfas de Botticelli relacionadas con el amor. Pues los comparé con todos estos paisajes verdes de Hamet. Bueno, pues tenemos una Dafne, una primavera, una Afrodita. Pues en Hamet tenemos unas flores rojas, la pasión, la pareja, el perro. Están ahí Pierrot y Colombina.
O sea, el plafón de Warburg es el paisaje asturiano de Alberto Amet. Esta es la exposición en una sala berlinesa, que no me acuerdo cuál, que me parece que es la Hamburger Bahnhof, que es todas las tablas que Amet fue... son unas 60 tablas, no terminó el proyecto, pero bueno, estas son las tablas con una temática diferente, cada una, y ni una sola palabra. Son todo imágenes que, bueno, que son súper reconocibles y que te puedes reflejar en ellas. Y es un poco en lo que nos inspiramos para montar la exposición que ahora está en el edificio Velarde, ¿no? Un poco por temáticas. Que tenemos la sala A como más dedicada a estos mundos más elevados, más conectados con lo espiritual. Un poco el patio presentando desde esta cultura rural y tradicional, y después la sala B un poco más cercana a lo terrenal, ¿no? a la tierra, a las costumbres populares, ¿no? Como esta ninfa que la veíamos antes con Lana del Rey, con estas casetas de feria que pueden ser chotnas vascas, pueden ser casetas flamencas, o pueden ser las barracas de una feria de pueblo. También otro bloque temático son estas escenas galantes, que también utiliza mucho inscritas en el paisaje asturiano. Esto es un picnic, ¿no? Entre ninfas, todas mujeres, también un poquitín en conexión con esta Tintania y su corte de ninfas, pero ahora ya están merendando y hablando de cosas bastante banales, esta chica tendiendo la ropa. O estas escenas también temáticas de conversación que, bueno, pues son evidentemente... pues nos remiten a las escenas de conversación o a las piezas de conversación del siglo XVIII inglés, ¿no? Pues estas son ninfas conversando, pero que, bueno, que pueden ser, que tienen la misma lectura que tenían las escenas de conversación de esta pintura inglesa del siglo XVIII, ¿no? Aquí que, bueno, eran escenas como por encargo, eran retratos por encargo que el artista aprovechaba para recrearse en el paisaje, ¿no? Como tenemos esta de Gainsbourg, el señor y la señora Andrews, que no es una escena bien de conversación porque no conversan, pero sí que se les ladea un poco y el pintor aprovecha para pintar toda la campiña inglesa. O este señor y señora Stickland, me parece que se llama, de Arthur Hall, que ya están conversando, pero realmente Arthur Hall lo que se recrea es en el paisaje, ¿no? Aquí ya las figuras no son tanto excusa para representar el paisaje, sino motivo principal, y de hecho se funden con el propio paisaje. Y después del Den Crown, para conceptualizar un poco más la exposición, bueno, este es el cuadro que da título a la conferencia, que es Cultura y Espíritu. Tendríamos que hablar de una serie de conceptos que ya son un poquitín más evidentes, para nosotros, que estamos más acostumbrados a manejar las imágenes. Bueno, yo no tanto, porque yo vengo de filosofía más que nada, pero que una es bueno, antes veíamos la pintura como salvación y como pensamiento, que la veíamos con el concepto de Den Crown, y otros conceptos que se manejan en esta exposición es la pintura como salvación, el romanticismo y la estética de lo sublime, súper evidente, donde está Hegel con su espíritu, donde está el genius loci y donde está el duende lorquiano, que parece que lo encajamos como así como un poco
con calzador, pero tiene bastante que ver con si no con el romanticismo, sí con el neorromanticismo, y sobre todo con este neorromanticismo que viene con la España que le tocó a Lorca. Y el realismo mágico, evidente. Después, de la pintura como salvación, he de deciros que Alberto retoma la pintura después de una serie de trabajos que tiene relacionados con el arte contemporáneo, casi como un acto de rebeldía, estuvimos hablando como un acto de rebeldía, un poco no situándose en una contra abrasiva contra el arte contemporáneo, pero sí contra este arte vacío que rellena las ferias y este arte ultracomercializado, ¿no? Por esto Alberto tiene este refugio, esta técnica, este pacto intelectual o espiritual con la técnica para un poco desacreditar toda esta mercantilización de arcos y cosas así, ¿no? Bueno, en fin. Pero bueno, yo lo relaciono más, todo este arte como salvación, con el arte auroral de María Zambrano. El arte auroral, María Zambrano no lo cita mucho en sus textos, pero cuando lo cita relacionado con la pintura. Y lo que sí cita María Zambrano es la aurora. La aurora para María Zambrano es una de las metáforas que vertebra casi todo su pensamiento, y simboliza, bueno, pues el nacimiento de la claridad, es una luz para la esperanza. Otra cosa que habíamos hablado Alberto y yo, también siempre Alberto me insistía que pusiera la pintura como un cobijo esperanzador, y esto ya lo había teorizado María Zambrano. Entonces yo me vi en la obligación de citar a María en esta exposición. Es un nacimiento de la claridad, es una luz para la esperanza, es el tránsito de la noche al día, o sea, es el momento sagrado donde la oscuridad de la noche de los tiempos empieza a transformarse en luz. María Zambrano es una filósofa vitalista que escribe desde el exilio, por lo que sea estaba vislumbrando algo de luz en toda esa oscuridad que pasaron su hermana y ella en tantísimos sitios donde escribieron. Y por otra parte, el arte auroral es el nacimiento de una verdad que se había dado por perdida. Todo este pensamiento, aparte de la aurora y en algunos momentos de la pintura que escribe, lo sistematiza en Los claros del bosque. Que Los claros del bosque no son otra cosa, que es uno de los últimos libros de María, el más conocido, donde esos espacios, donde esa luz auroral ocurre, ¿no? Bueno, os leo un poquitín lo que son un poco Los claros del bosque, que es un lugar donde no se puede atrapar porque tiene una apariencia efímera, es un lugar de la verdad que no se busca, simplemente se encuentra, y es un lugar para el ser, es un lugar de respiración para el ser, es un lugar de encuentro contigo mismo y con tus propios fantasmas, que son los propios imágenes, símbolos que buscaba Avi Warburg en el Atlas Mnemosyne, ¿no? Y después es un lugar para lo sagrado y para lo poético, es el lugar de la razón poética. María Zambrano es una filósofa racionalista, pero no es una racionalista pura, es una racionalista que pesca lo místico y la razón, que es un poco, va a la contra de los racionalistas como Descartes y Kant, ¿no? Es una razón que habla de las entrañas, habla de los sentimientos, habla de los misterios del ser y cosas de las que se habían olvidado los cartesianos y los kantianos. Estos claros del bosque, Alberto los utiliza de forma explícita, ¿no? Esto es una conversación en un claro, donde lo importante ya no es la conversación, porque ya habíamos muchas, aunque también si no es el claro, ese lugar es el lugar de razón poética, ¿no?
Y este es un descanso en el claro, que es un lugar obviamente de descanso, es un lugar para el espíritu y para la poesía. Después, sobre la estética del romanticismo y la estética de lo sublime, yo creo que no hay que hablar mucho, pero sí que es evidente que se pone de manifiesto la inmensidad de la naturaleza frente a la pequeñez humana, el espíritu frente a la razón, aunque vimos muchas clases de razón, esta razón poética también no es nada desdeñable, y después, estéticamente, el uso de la clave baja en sus pinturas, una clase casi cinematográfica para seducir y perturbar al espectador, y sobre todo para descubrir el genius loci, que él lo encuentra en Asturias, obviamente, y en el norte, y en los paisajes del norte de España, pero bueno, casi siempre en Asturias. El realismo mágico, obviamente, también está presente, y parafraseando a Franz Roth, pues es el realismo es el estilo que no busca descubrir el espíritu en los objetos, sino que intenta descubrir los objetos a través del espíritu, ¿no? Y después, bueno, esto se puede relacionar muchísimo y viene muy a colación el espíritu de Hegel, que sería muy difícil de explicar, necesitaríamos 3 o 4 conferencias, pero lo que es muy interesante es que Hegel, en su fenomenología del espíritu, sí que distingue una belleza artística que es muy superior a la belleza natural, ¿no? Porque la belleza artística en realidad habla de una fuerza creadora, libre sobre todo, y de una fuerza no práctica, que está muy en los pensamientos de Hamet, esta no practicidad del arte, ¿no? El arte solamente como recreo, y en contraposición de una belleza natural que, aunque sean muy bellos los paisajes, siempre están sometidos al determinismo de los fenómenos naturales, ¿no? Y después, para terminar ya la conferencia, sí que quería hablaros un poco del duende lorquiano, ¿no? Esta pintura esta pintura con duende, que los hispanos no solemos relacionar, pero los americanos ya utilizan la palabra duende para definir cierta pintura misteriosa o cierto arte misterioso. Lo utilizan los ingleses y nosotros, que es un concepto como tan español y tan nuestro, nunca lo utilizamos. Entonces me gustaría utilizarlo, a mí, no sé si por primera vez, no, creo que por segunda o tercera, pero dejarlo claro, sobre todo porque el duende, referido al flamenco, ya es una concomitancia que tenemos artista y comisario, ¿no? Pero después, porque, como dice Lorca en su conferencia de 1929 en Nueva York, en el juego de Historia del Duende, el duende es un misterio que todo el mundo siente, que todo el mundo podemos sentir al mirar un cuadro, pero que ningún filósofo puede explicar. Yo os vengo dando la chapa con un montón de filósofos, pero realmente no llegamos a la esencia de lo que es el misterio en la pintura, ¿no? Y después también dice Lorca que porque todo lo que tiene tintes negros o sonidos negros tiene duende. Y desde luego la pintura de Hamet está totalmente contaminada de una oscura melancolía, ¿no? Como aquí lo vemos, ¿no? Esto es una alegoría a la pintura, que la pintura ya está como emborronando de oscuridad total, apoyada en este elemento de durero, ¿no? Que posiblemente sea de una de las figuras más enigmáticas y más misteriosas de la historia del arte. Y después, porque el duende también es rayo de creador, como lo fue en Frankenstein, porque es instante prodigioso y luminoso, porque es pueblo, porque es pureza, porque es antigüedad, porque es mística, porque es ruina y porque es sobre todo verdad. Y muchas gracias.